Buenas tardes, instructor Hammer. Mi nombre es César Luis Domínguez, aprendiz de técnico en sistemas en la ficha 2620-643. En el día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 4, la cual se trata sobre el procesador. Bueno, defina qué es un procesador o CPU y cuáles son los fabricantes más importantes actualmente. El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en el PC y ejecuta las acciones que existen. Como así, al procesador se le da una información y la procesa y nos da la respuesta a ella, ya sea un problema matemático o algo. Entonces, quiere decir que cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente ejecutará las órdenes que se le den a la máquina. Como así, entre mayor velocidad de procesamiento tenga el procesador, muchísimo más rápido te va a entregar una respuesta a dicha orden o al problema que le estés dando. Actualmente existen varios fabricantes importantes, aunque los fabricantes más importantes, justamente en el mundo de los computadores de torre o de mesa, serían Intel y AMD. Son los dos únicos que hay actualmente en el mercado. Listo, menciona y defina los elementos básicos de un procesador moderno. Tenemos los núcleos que van dentro de la placa que tiene el procesador. Esta plaquita que se ve aquí como transparente, que es un disipador. Podemos ver que este procesador es de dos núcleos. Sabemos que cada uno de estos elementos no es más que un procesador, pero reducido en tamaño. Y al tener varios, ciertas tareas se pueden acelerar al trabajar en paralelo o en doble canal. Aquí se alcanza a apreciar. Listo, tenemos el caché, que está dentro de cada, por decirlo así, microprocesador que tiene adentro cada núcleo. Y aquí se alcanza a ver el cuadro por aquí, es la memoria caché, que es muy importante para las prestaciones que el microprocesador es capaz de dar, acelerar, y el uso de los accesos de memoria RAM también se ven afectados. Entonces, vemos los registros. Los registros del núcleo son espacios de memoria donde se almacenan datos o direcciones con los que trabaja el microprocesador. Bueno, ¿qué hay en el interior de cada núcleo? Bueno, dentro de cada núcleo se compone de su propia unidad de control, o UC, o en inglés CU. También tenemos la unidad aritmético-lógica, que es la UAL. Tenemos la unidad de punto flotante o de comando flotante, UPF, el registro y los primeros niveles de memoria caché. Como así, tiene diferentes niveles, el L1, el L2 y el L3. El L3 es la composición de todos los cachés en el procesador. Entonces, gracias a los núcleos, el microprocesador será capaz de realizar a la vez una tarea por cada núcleo que posea, o ejecutar todos una sola tarea y hacer que ésta sea mucho más rápida. Bueno, ¿qué elementos suelen integrar el funcionamiento del procesador o CPU? La CPU está compuesta por tres elementos, que es la memoria, la unidad aritmética lógica, la unidad o procesador de control. Y aquí podemos verlos. Unidad central de proceso CPU. Tiene aquí una unidad de control, aquí la memoria local con la memoria caché, y aquí la unidad aritmético lógica. Más o menos se ve así. ¿Cuáles son los efectos de la electricidad estática sobre los microprocesadores? Una descarga eléctrico-estática puede dañar un chip de maneras que no son inmediatamente evidentes, pero se puede ver poco a poco que el chip falle con el tiempo. La mayoría de los chips de las computadoras son vulnerables incluso a pequeñas cantidades de voltaje. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una carga electrostática en nuestro cuerpo y
manipulamos incorrectamente un microprocesador, podemos llegar a dañarlo. Enuncia los métodos de refrigeración de los microprocesadores. El disipador simple solo se pone en contacto de la CPU con el disipador para que este disipe el calor. Así, este que vemos aquí es el claro ejemplo. Este es un disipador simple. También vemos la refrigeración por aire, que además del disipador incluye un ventilador que enfría el disipador para retirar más calor. Es decir, aquí lo podemos ver que tiene esta parte lo que es el disipador. Y tiene dos ventiladores, uno que inserta el aire frío y el otro que lo expulsa. Estos normalmente tienen un mayor, por así decirlo, flujo de aire y así enfría muchísimo mejor el procesador. Y una de las mejores, el mejor método de refrigeración que hay es la refrigeración líquida. Consiste en hacer correr un líquido refrigerante en un circuito diseñado para retirar el calor de la CPU y de esta manera bajar la temperatura. El líquido es enfriado después de cada ciclo, como así, después de que pasa el líquido, sale de aquí, pasa por el procesador, sale por este otro tubo y entra acá. Este es uno de los disipadores de enfriamiento líquido más simples que he visto. Hay otros que usan una bomba y diferentes ventiladores y son un poco más robustos. Mencioné 3 pasos para la instalación del microprocesador. Primero, se levanta el socket. En caso de que sea nueva la motherboard, simplemente se levanta la tapa del socket, se coloca el procesador en el socket de tal manera que queden alineados con las esquinas, las cuales traen una muesca donde muestra la posición en que se pone. Como así, más adelante vamos a apreciar un poco de dicha muesca. Luego se cierra la tapa y se coloca el ventilador sobre el procesador. Luego de hecho esto, engancha una palanca metálica a los costados. Con eso el ventilador tendrá un seguro en uno de sus lados. Solo tiene que bajarlo y el ventilador quede bien firme. Esto es cuando ya se le pone el disipador encima del procesador. Obviamente primero se le echa la pasta térmica. Bueno, no sé 4 materiales que se utilizan para la instalación del microprocesador. Primero que todo necesitamos el procesador porque si no tenemos un procesador no vamos a poder instalarlo. Una placa base en la cual instalarlo que sea compatible con dicho procesador. El disipador de calor se pone ya después de haber puesto el procesador en el chipset y la grasa térmica o la pasta térmica se la agrega antes de conectar el disipador. Bueno, enuncie 10 normas de seguridad a tener en cuenta en la manipulación de microprocesadores. Primero que todo, no manipular el procesador por sus pines, solo agarrar sus cantos. Como así, como AMD, hay un claro ejemplo, AMD tiene procesadores que son por conector de pines. Abajo, en la zona de abajo, que es donde hace contacto con la placa madre, tiene unos pines. Si uno lo toca por ahí, uno puede dañarlo. En caso de Intel tiene contactos. También se sugiere no tocarlo por ahí si tenemos carga eléctrica en nuestro cuerpo. Segundo, no poner a funcionar el equipo con el microprocesador montado sin el disipador. Esto lo que provoca es que el procesador se sobrecaliente mucho y se queme. Nunca instalar un procesador sin pasta térmica. Va de la mano con lo siguiente de atrás, porque de nada sirve, bueno, no de nada sirve. Si tenemos la pasta térmica, la disipación de calor es más uniforme. Entonces, por eso es necesaria la pasta térmica. Cambiar la pasta térmica siempre que desmonte el disipador es necesario, porque al momento de ya llevar uso esa pasta térmica, se va como secando. Entonces, es necesario retirarla para agregar nueva.
Evitar movimientos bruscos o golpes en el procesador. Así, más que todo evitar que se nos caiga, porque puede pasar que se nos llegue a reparar o algo y se caiga y se haga un golpe muy fuerte. Evita el contacto del procesador con cualquier tipo de líquido, agua, refresco, café, líquidos corrosivos, etcétera. Estos son unos ejemplos de los líquidos a los cuales no se le puede acercar. Mantener el procesador en un lugar seco y fresco, ya que el calor o la exposición al sol lo puede afectar. Por último, es importante ver que el ventilador esté libre de etiquetas, pelusas o algo que obstaculice la entrada del aire al procesador, o sea, tenerlo limpio y evitar que el polvo se quede dentro de él. Así el aire circula mejor, fluye mejor y la disipación es mejor. Bueno, ahora realice la instalación de un microprocesador según las normas establecidas. Puede tomar fotos sin cuenta con el material o sacar imágenes desde un video. Bueno, aquí vemos que primero que todo debemos sacar la placa base de la caja y la colocamos en una superficie uniforme, preferiblemente de madera, para que así no haya ningún problema. Una vez teniendo la motherboard en la cual vamos a instalar nuestro procesador, procedemos a abrir el socket, que es este de aquí. Se alcanza a ver. Esta palanquita se impulsa hacia abajo y la movemos a un lado, al lado derecho. Y esta tapa queda libre. La levantamos y al levantarla queda así. Luego cogemos el procesador, que aquí se puede ver, y aquí se le ve una pequeña muesca. Es mínima, pero se alcanza a ver. Esta muesca también la vemos acá afuera, que es como un sobresalto en el hueco donde vamos a poner el procesador. Luego de ponerlo, bajamos la tapa como se puede ver aquí y volvemos a enganchar la palanquita y queda así. Luego se le agrega la pasta térmica y se le monta el disipador y ya puede funcionar cuando ya tenga la memoria RAM, disco duro y todo el resto de componentes para que así funcione el PC. Muchas gracias, instructor.